Buenos días a todos. Vamos a arrancar esta última jornada del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte con un invitado de excepción, con el escritor aragonés... Cuidado. Decía, con un invitado de excepción, el escritor aragonés Luis Tueco. Gracias. Que nos viene a presentar su última novela, El cirujano de almas, pero que a mí esta presentación me gustaría empezarla contando una anécdota que tuvimos tú y yo. Luis lleva desde 2009, si no me equivoco, en esto de las letras, ¿no? 2009 fue Rojo Amanecer. Sí, creo que sí. Y ha estado trabajando con la trilogía medieval, con el castillo, la ciudad y el monasterio, dio un importante salto y iba a lanzar El mercader de libros. Sí. Mercader de libros iba a ser... todos sentíamos que iba a ser el aldabonazo de una carrera que ya daba el chupinazo definitivo. Y llegó el COVID. Sí. Y llegó el COVID. Y nos metieron a todos en casa y cerraron las librerías. Y yo recuerdo en aquel mes de marzo que nos llamamos por teléfono y me decías, pero qué mala suerte, David. O sea, esta novela que la editorial, que Penguin iba a apostarlo todo conmigo, que lo teníamos todo para que fuera un gran éxito y pasa esto. ¿Pero qué pasó? Que ni confinamiento, ni cierre de librerías, ni nada de nada. La novela, aún así, se convirtió en un grandísimo éxito. Un grandísimo éxito que además ha viajado fuera. Sí. Ha sido traducido. ¿Qué pasa? Que yo no sé si algo tiene que ver esto con tu siguiente novela, con El cirujano de almas. Porque tu siguiente novela no solo trata de medicina, sino que tú siempre lo has dicho, que es un verdadero homenaje a los sanitarios, a la gente que estuvo en la brecha en aquel año 2020 del confinamiento. Y que también ha sido un gran éxito, porque esta novela ya lleva un tiempo en las librerías y está demostrando que a Luis no le ponen el nombre en las portadas más grande que el título por nada, sino porque ya es un autor grande, es uno de los grandes autores de la novela histórica española de hoy y tiene pinta de que va a seguir dándonos muchas alegrías. Pues Luis, la primera pregunta no es ¿por qué después del confinamiento haces El cirujano de almas? Bueno, muchas gracias, David, por presentarme. Muchas gracias a todos por asistir, ¿no? Esta mañana de domingo, a la organización. Muchísimas gracias por todo el festival, ¿no? Porque nosotros vinimos ya desde el miércoles, estamos aquí, hemos visto todos los actos y la verdad es que ha sido una gozada. Yo creo que felicidades porque es difícil hacerlo mejor y yo creo que esto va para largo, ¿no? Habéis cogido mucha carrerilla este año, así que os felicito. Y muchas gracias también a la librería por traer los libros, ¿no? Que si no, no podríais tenerlos aquí. Bueno, un poco, David os ha explicado bastante bien desde la anterior novela del mercader, es tal cual lo contó él. Bueno, es mucho peor de lo que lo contó él. O sea, claro, imagínate. Lo he puesto bonito. Una novela que tienes toda tu ilusión del mundo, que parece que todo dice que va a ir muy bien, porque todo las opiniones que nos llegaban ya de las librerías, los pedidos habían ya rebasado varias ediciones justo antes de salir. Habíamos presentado una grandísima presentación en Sevilla, todo apuntaba muy bien y llega... Y bueno, realmente incluso fue peor, porque claro, a mí me tocó justo cuando todavía no sabíamos de qué iba esto del COVID, pero claro, yo tenía muchos actos, ¿no? Además muy seguidos, porque yo suelo hacer muchos actos. Entonces, claro, cuando todavía no sabíamos lo que era, a mí me empezó a dar miedo. Y yo fui de los primeros en cancelar las presentaciones. Y yo me acuerdo, por ejemplo, la de Zaragoza, que era la primera, que era el 12 de marzo, el estado de alarma es el 14. Pues yo llamé era una institución muy grande, una institución pública, yo llamé al responsable del protocolo y le digo, oye, mira, creo que lo vamos a cancelar. Me dice, ¿qué dices, Luis? ¿Cómo vamos a cancelar esto? Digo, hombre, pero te cuenta que la situación parece que se está poniendo peor, ¿no? Me dice, hombre, pero para cancelarlo... Serán unas semanas. Claro, estoy hablando, yo llamé esto pues el 3 o el 4 de marzo. Claro, el 14 me dijo, oye, menos mal que le hemos cancelado, ¿eh? Entonces, claro, los libros llegaron a las librerías, pero no salieron de las cajas. Bueno, en fin, ¿para qué os va a contar más de eso? Pero luego pasó pues todo lo contrario, ¿no? Que salió disparada desde el principio. Lo que pasa es que siempre nos quedará la duda ¿de qué habría pasado? De qué habría pasado en circunstancias normales. ¿No? Porque es que la novela no tuvo ningún tipo de difusión. Ninguna, durante meses. Es verdad que estuvo entre las más vendidas, pero bueno, pues en fin, ¿no? Entonces, claro,
Yo durante la pandemia escribí mucho, la verdad. Escribí una novela que todavía no he publicado y preparé otros trabajos que todavía no han salido. Y yo hacía tiempo que tenía como dos ideas. Una idea era escribir una novela ambientada en el siglo XVIII o XIX, porque, más que nada porque es la época de Goya, ¿no? Yo soy de Zaragoza, me interesa mucho el arte del XIX sobre todo. Me interesa mucho la figura de Goya, creo que es una figura muy complicada para hacer una novela, sinceramente. Entonces, nunca he pretendido hacer una novela sobre Goya, pero, claro, a raíz de Goya sí que conozco muy bien la época, ¿no? Y me parece una época muy interesante, no solo por la Guerra de Independencia y la Ilustración, sino por otros factores. Entonces yo tenía una idea de hacer una novela ambientada en esa época, que un poco cogiendo el hilo de alguna mesa redonda de ayer, era una época que a las editoriales no les termina de hacer tilín, ¿sabes? Pero, bueno, pero ahí estaba la idea. Y luego tenía otra idea, porque también un poco cogiendo otra mesa redonda de ayer, yo trabajo un poco diferente a algunos de mis compañeros. Claro, yo realmente no me fijo en un personaje histórico, ¿no? No busco un personaje histórico, ni siquiera busco una época histórica. Yo busco un tema, decido que voy a escribir sobre ese tema, en este caso la medicina, y entonces empiezo a buscar en qué época puedo tratar ese tema o puedo tratarlo mejor. Y una vez que encuentro la época, busco qué personajes hay en esa época que me pueden servir. Y si todo cuadra, escribo la novela. Si no, paso a otro tema. Por ejemplo, la novela que tengo que terminar y entregar hoy por la noche cuando llegue a Zaragoza, porque tenía que haberla entregado, bueno, da igual, ya retraso tras retraso, o sea, que otro más tampoco, pero ya hoy es el último día, hoy hay que entregarla como sea. Me queda poco, pero hay que terminarla. La idea central simplemente es el ajedrez, es una novela sobre el ajedrez. Entonces, partiendo de ahí, a ver, ¿en qué época la busco? El mercader de libros que comentaba David es hacer una novela sobre los libros, pero sobre los libros impresos. Entonces, una vez que tengo esa idea, es en qué época, en qué año, una vez que tengo eso, buscar los personajes históricos, las ubicaciones y ver si todo cuadra, tirar para adelante. Entonces, yo tenía una idea de hacer una novela sobre la medicina, pero bueno, era una idea. Sabía que no tenía que ser medieval, porque estaba Noah Gordon, entonces no tiene ningún sentido hacer una novela sobre medicina en la Edad Media, y eso que es la época que yo más controlo. Pero claro, llega la pandemia, retomo la idea, empiezo a investigar, hablo con diferentes médicos y hay uno de ellos que me dice, hombre, un paso muy importante es cuando se fundan los primeros colegios de cirugía en España, que es en el 18, el primero de Cádiz. Me dice, ahí hay una gran evolución de la medicina española. Y digo, ya, pero es al principio del 18, no es lo que yo quiero finales del 18. Bueno, vale, pues no cojas el primer colegio de cirugía, coge el segundo, el de Barcelona, o incluso el tercero, el de Madrid. Entonces, bueno, empiezo a investigar por ahí, por el tema de la cirugía, en la Armada, luego en Barcelona, luego en San Carlos de Madrid, y voy viendo que vale, por ahí puede haber una trama que puede funcionar. Y entonces empiezo a investigar ya de medicina de la época, del 18 y del 19. En la novela hay mucha medicina realmente del 19. Y claro, eso implica la época de la Ilustración, entonces veo que hay. Pero claro, influenciado por la pandemia, yo digo, claro, pero también necesito que se vea reflejado de alguna manera lo que nos está pasando ahora, verlo reflejado en el pasado, ¿no? Buscar hechos que puedan parecer, que nos puedan recordar lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Encuentro un brote de fiebre amarilla en Barcelona, que me parece muy interesante cómo lo abordan, porque parecía que estaba leyendo el periódico del siglo XXI, pero a finales del siglo XVIII, digo, madre mía, mala señal, ¿no? Y luego consigo llegar a Cádiz, y en Cádiz también encuentro varios brotes de fiebre amarilla, que además son durante la ocupación, o sea, el asedio de Cádiz, que afectan a las Cortes, porque mueren varios diputados, que es una enfermedad infecciosa que empiezan a tener que cerrar barrios de Cádiz. Entonces veo que hay una trama que puede servir para lo que yo quiero, ¿no? Para que veamos hace 200 años, ¿no?, unas situaciones similares a las actuales. Pero eso como contexto, porque al final, si quería escribir una novela de medicina, realmente era por el tema del dolor, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Tratar el tema del dolor, porque creo que es algo que ha marcado mucho a la humanidad. Hemos sufrido muchísimo, ¿no? El dolor ha sido un hándicap que hemos llevado como hemos podido. Por ejemplo, nuestro umbral del dolor ahora es muy bajo, es muy bajito, nos quejamos por cualquier cosa, es verdad.
Las cosas como son. Claro, el umbral de dolor del siglo XIX es distinto. Entonces, claro, cuando leemos nos choca, claro, nos choca porque es que nuestro umbral ha cambiado, que es algo bueno. O sea, quiere decir que ha cambiado porque sufrimos menos. Pero claro, no está de más recordar cómo se tenían que enfrentar al dolor en cualquier tipo de operación, en el día a día. Entonces el personaje principal de la novela lo que quiere es luchar contra el dolor, ¿no? Buscar, él no sabe cómo, estamos en una época muy precaria todavía de la medicina, pero él trabaja en un barrio, en el puerto de Barcelona, pues claro, él entiende que tiene que haber alguna manera de que la gente no sufra tanto, ¿no? Y sobre todo en las operaciones, ¿no? Eso unido con el tema de la higiene, que todavía ni está ni se la espera. Entonces, claro, yo quiero reflejar los primeros intentos, ¿no? de introducir algún sistema de higiene en la medicina, pero luego todo se me complicó porque durante la pandemia también mi mujer se quedó embarazada, entonces pues sí o sí tenía que meter el tema de los embarazos. Entonces eso fue como un añadido. Sí, ya... sí. ¿Me entendéis, no? Entonces, claro, eso fue muy divertido porque, claro, no estaba en el guión inicial. Y yo cuando empezaba a leer sobre los embarazos del siglo XVIII o del XIX, decía, madre mía, de la que nos hemos salvado. Porque yo estoy aquí súper agobiado y angustiado, con revisiones cada nada, y aquí pues ni siquiera existe la figura de... O sea, ningún médico atendía un parto, ni ningún cirujano. Los cirujanos parteros surgen en esta época. Y claro, y eso lo que me llevaba un poco es a la idea de lo poco que hemos valorado lo que se exponían las mujeres al quedarse embarazadas, que es un tema que yo creo que no valoramos en su justa medida, porque sí que se valora al héroe, al caballero, que va a la guerra, ¿no? Y que es muy valiente porque se enfrenta al enemigo, pero no valoramos que en esta época una mujer, además de clase alta, pues ¿cuántas veces se podría quedar embarazada? Pues si tenía 10 hijos, de esos 10 hijos al final le quedaban 6, pero claro, ¿cuántos abortos tiene? Pues al final se quedaría 16, 17 veces embarazada. Vosotros pensarlo eso hoy en día, ¿no? Incluso hoy en día sería muy peligroso, ¿no? Pues claro, en la época, esto sin ningún tipo de asistencia sanitaria. Entonces, claro, eso introduce luego, claro, yo entiendo que las tramas, ahí lo sabéis, que en las novelas haya muchas tramas, ¿no? Muchas tramas que entren, que salgan, al final es una novela muy negra también. Sí, te iba a preguntar por eso, pero dale, que te estás lanzando. Luego es una novela muy negra, claro, yo cuento un poco contexto histórico porque intento que haya como diferentes capas. Entonces una capa histórica, pero luego hay una capa de un tema principal, que es la medicina, pero luego otra, hay una, ¿cómo decirlo?, un poco... pues un poco de cómo es la vida, el día a día de ese momento histórico. Entonces hay como diferentes niveles, ¿no? En función del lector, pero la idea es que la trama te coma, ¿no? Te obliga a leer muy rápido, intencionadamente. No porque te parezca que la novela se lee rápido, sino para que no tengas tiempo a pararte en determinados detalles, ¿no? En una primera lectura. Tú si haces una primera lectura, te centras en la trama, porque hay mucho componente de novela negra, entonces eso te implica leer rápido, porque quieres saber qué va a pasar, y eso te hace pues, que pases por diferentes elementos muy rápido, incluso que los olvides, ¿no? No pasa nada, porque para la trama principal no son necesarios. Pero bueno, si luego dices, pues se me ha quedado mucho atrás, ¿no? Pues puedes hacer una segunda lectura mucho más sosegada, y entonces ahí te puedes fijar más en detalles de medicina, de la época, históricos. También aparece mucho tema de robos de arte, porque a mí... Yo trabajo mucho con patrimonio y me interesa mucho el tema siempre del expolio, ¿no? Tanto en el 20, en el 19, como en la Guerra de Independencia. Entonces también hay mucho tema de expolio, de robar de arte por parte de las tropas napoleónicas. Entonces, claro, pues todos esos temas casi están ahí por si quieres realmente insistir en ellos, ¿no? Para la trama consiguen que la trama avance, pero digo, la idea es que leas muy rápido intencionadamente, ¿no? Para que no te pares ahí. Me he extendido un poco. No, pero está bien. Pocas veces un autor os va a desvelar con tanto detalle cómo cocina una novela, ¿no? El tema de las capas, el tema de también incluir el tema de la novela negra, del misterio. Pero hay una cosa que ha dicho que me parece muy interesante, ¿no? Ha dicho, yo quería hablar de la medicina, pero claro, en la Edad Media, que es lo que más piloto, no, porque ya estaba el médico de Noah Gordon y tal. Y es una constante en tu obra. Yo que te conozco y que te llevo siguiendo tiempo, es verdad que eres una persona obsesionada
con la búsqueda de la originalidad. Hay autores que dicen, bueno, esto lo ha tratado otro autor, pero yo le doy otro aire y no me importa. Tú quieres buscar tus temas y que sean exclusivos y que seas el primero. Sí, que es difícil, porque ya está casi todo escrito, ¿no? Es muy difícil encontrar un tema que esté sin tratar, pero sí, yo he hecho temas que me gustan mucho, pues porque ya hay novelas sobre escritas, entonces, pues he llegado tarde. Yo lo veo de esa... sí, porque en la vida también hay que llegar el primero. O sea, muchas veces con el arte pasa, ¿no? Que ves algún tipo de cuadro y dices, pero si esto lo hago yo, claro, pero ahora que lo estás viendo, listo. Tienes que ser el primero en pensar que puedes hacer eso, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Pues un poco en la literatura pasa... En ese sentido, yo intento eso, buscar temas distintos, ¿no? Que es muy difícil. A veces es imposible, ¿no? Pero entonces, claro, además siempre se te escapa alguna novela, ¿no? Claro, no puedes controlar todo lo que sale ni todo lo que ha salido antes que tú, pero vamos, yo sí que intento buscar y que por lo menos no haya mucho escrito, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Entonces, claro, yo tengo, o sea, pienso que tengo algunas buenas ideas que nunca saldrán porque ya hay otras novelas sobre ellas. Y las descartas automáticamente. Sí. Me da pena, o sea, ojo, pero sí. Pero es una presión añadida porque tú decías, en el tema de la novela histórica, al final la historia pues, es lo que es, o sea, ilimitada. Entonces, sí. Lo de reenfocar un tema ya no lo terminas de ver. Lo veo complicado porque además, es que además nunca hay una novela, hay varias, ¿sabes? Yo qué sé, por decirte algo, de Blas de Lezo, personaje brutal, no me importaría escribir una novela sobre Blas de Lezo, hay escrito de Blas de Lezo para y tomar, ¿no? No, o sea, a mí me gusta buscar temas que los hay, si los hay, o sea, si yo tengo un listado de temas, o sea, yo tengo ya la próxima novela, o sea, no la que entrego hoy, sino la siguiente ya la tengo. Pero bueno, sí que a veces da miedo de que en el proceso sí que se haga una novela que tenga que ver con lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, en El Mercader de Libros, luego sí salió una novela sobre Hernando Colón. ¿El año pasado? El año pasado. El año pasado. Pues claro, si hubiera salido justo en medio, pues... Y ni conozco al autor. Pues para mí hubiera sido un problema. El Castillo, cuando saqué El Castillo, claro, yo El Castillo era una novela que ya tenía muy preparada desde hace muchísimo tiempo. Y la publiqué ya porque digo, pues bueno, más porque me hizo mi editora. Me acuerdo, Lucía Longo, me decía, Luis, es que o la sacas tú o ya verás cómo la saca alguien. Un tema sobre un castillo. Luis, sácala ya. Y yo, bueno, venga, pues venga, vamos a... Si la tienes escrita, digo que sí que la tengo escrita, pero quería esperar un poco a estar más consolidado y porque creía que era una novela muy redonda. Entonces, quise escribir otras anteriores. No, Luis, sácala ya porque sí. Y entonces, para que veas. Salió bien. Salió bien. Sí, salió bien, sí. Oye, también otro punto que has destacado es lo de la utilización de elementos de la novela negra. En esta historia de este aprendiz cirujano, este Bruno, que va a ir, pues, como has dicho, ¿no? De Barcelona, Cádiz, Madrid. Pero es una constante que, por lo menos en tus 4 últimas novelas, si no me equivoco, ha sido muy constante, el mezclar elementos de intriga, ¿no? Está en El Mercader de Libros, está también en El Monasterio y en La Ciudad. Sí. Ayer hablábamos en una mesa redonda, ¿no? También de la mezcolanza de géneros en la novela histórica, que es un poco cajón contenedor donde puedes meter elementos de muchos géneros. ¿Cómo juegas con el misterio, con el tema negro en una novela histórica como esta? Bueno, es que un poco lo que decías tú, la novela histórica es muy amplia, al final son unos límites temporales, ¿no? Pero ahí ocurre de todo, entonces yo creo que la novela histórica y el género negro... Claro, es que se fusionan muy bien. Yo creo que en realidad es que la novela histórica puede fusionarse con cualquier género. Al final es un contexto histórico, unos personajes. Entonces, claro, ¿qué es novela histórica? Pues es que, claro, es que puede ser muy amplio. Pero ¿y a la vez es novela negra? Sí, yo entiendo que el problema es para las librerías, ¿no? Porque no saben en qué estante ponerte, ¿no? A mí a veces me ha pasado... Ya, yo tengo una novela que es contemporánea, que es El Escalón 33, pero, que es de las primeras, pero claro, está ambientada en la actualidad, pero hay muchas referencias a historia y se considera novela histórica. Yo digo, pues bien, lo que queráis, ocurre el día de hoy, pero bueno, pues es novela histórica y novela histórica. Claro, lo bueno del género negro es el ritmo de que le da la novela, ¿no? Que
que es un ritmo que a veces falta en la novela histórica, ¿no? Que como que le cuesta, ¿no? Como que avanzas muy despacio, ¿no? Y entonces eso, el thriller, el género negro, yo creo que es lo bueno que tiene, de hecho, ese género, porque hace que avances muy rápido en la novela, ¿no? Que quieras saber lo que ocurre en la siguiente página. Eso a veces en la novela histórica no pasa, ¿no? Es como más sosegada, empieza muy... Si te das cuenta, la novela histórica normalmente empieza muy tranquila, ¿no? Como hay que sentar unas bases, explicar el contexto, Claro, eso va en contra de los tiempos. El lector te está pidiendo que desde la página 1 ya, no sé, empieces en la cresta de la ola y sigas con la cresta de la ola hasta el final, que eso es imposible. Pero te pides empezar muy rápido. Pero eso es el día a día, la actualidad, porque tú incluso coges novelas de Agatha Christie, por ejemplo, que se salió otro día a colación, tú cógete cualquier novela de Agatha Christie y no empiezan con ese subidón. Cógete Diez negritos o que quieras y empieza muy tranquila, con diálogos, con no sé qué, los personajes, vamos aquí, muy despacio y tarda mucho en pasar algo. A día de hoy eso es impensable. Sí. O solo lo puede hacer, pues no sé, un escritor que tiene una gran base de lectores que sabes que están dispuestos a esperar porque saben que luego va a pasar luego va a pasar algo, ¿no? Pero, entonces, claro, yo creo que la novela histórica tiene que al final coger lo mejor, lo que necesite esa trama de otros géneros y utilizarla para bien de la trama. Hombre, lo que dices Agatha Christie, pero por ejemplo, a mí me suena muy a Hitchcock. Hitchcock, yo no sé si os acordáis de la frase esa que decía de que una película tenía que empezar con un terremoto y de ahí para arriba. Sí. Que es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Sí. Y es la forma de conectar con el público hoy. Sí. O sea, ¿no hay otras maneras? No. Yo creo que... Pues ya está. No, porque es lo que te pide el día a día. O sea, nuestro nivel de concentración es como el umbral del dolor. El umbral de concentración también ha bajado mucho. Entonces, ¿cuánto te aguanta el lector sin que pase nada en la novela? ¿Cuántas páginas está dispuesto a leer? Muy pocas, cada vez menos. Antes había blogs como, no sé, la página 69, ¿no? Sí. Buah, la 60. ¿Y tú crees que aguantan hasta la 69, hasta la 60 sin que pase nada? No, yo creo que no debería ser así, ojo, yo no digo que tenga que ser así, pero lo que no puede ser es contra la realidad, ¿no? Entonces, claro, pues eso es muy difícil, porque tú tienes una buena historia, unos buenos personajes, pero es que además tienes que conseguir enganchar al lector. Ojo, que al final es que el lector tiene que leerse la novela, que puede ser muy buena, pero si no se la leen y no hacemos nada. Entonces, tienes que utilizar también, quiero decir, de igual manera que el lector te pide eso, que a lo mejor es un poco injusto, pues tú también puedes hacer trampas, ¿no? Y enganchar al lector de diferentes maneras, ¿no? Del inicio. Hay muchas maneras de enganchar al lector del inicio y que no afecte a tu trama. Pues, no sé, empezar con una carta, puedes empezar con una reflexión de un personaje a tiempo pasado. O sea, luego hay muchos elementos, ¿no? para enganchar al lector. Yo he utilizado varios. Porque lo puedes hacer, porque también lo que te digo, el lector te está exigiendo mucho. Entonces, bueno, vale, me estás exigiendo mucho, vale, te lo voy a dar, pero te lo voy a dar como yo quiera, ¿no? Para contarte lo que yo quiero, ¿no? Hay otro elemento que yo creo que tú utilizas muy claramente, sutilmente, pero que se ve en tus novelas para captar esa atención, ¿no? Esa lucha, al final es la lucha por la atención, ¿no? Sí, sí. En una sociedad donde tenemos muchos fogonazos de atención que nos reclaman, el móvil, la televisión, tal, al final el libro juega con una pequeña desventaja que el autor tiene que luchar contra ella, ¿no? Y uno de los elementos que yo siempre suelo ver en tus novelas es las conexiones con el presente, que no las dejas evidentes, pero hablabas tú antes, ¿no? Leía sobre el brote de fiebre en Barcelona y me parecía que era la prensa de hoy del confinamiento, ¿no? Y eso sí que está en la novela. Y yo creo, ahora me dirás tú, no lo es, que está buscado. Sí, claro, sí, por supuesto, pero claro, está buscado. O sea, tienes que llegar a eso, ¿no? No lo encuentras normalmente. Hombre, date cuenta que, o sea, esto ya es historia en general, ¿no? Es fundamental conocer el pasado, es fundamental, porque se va a repetir en el presente, no, ni mucho menos, pero te va a dar luz. O sea, tú piensas que en el presente iríamos a oscuras sin el pasado. O sea, el pasado es el que te puede iluminar el presente y un poco vislumbrar el futuro, porque sin el pasado, sin la memoria, no somos nada, ¿no? Somos animales. Entonces, claro, conocer el pasado es fundamental. ¿Que vas a encontrar en el pasado reproducciones de lo que sucede ahora? No, pero vas a encontrar signos, vas a encontrar detalles, vas a encontrar cosas que sucedieron que, bueno, dices, bueno, pues si esto ha pasado de esta manera, pues bueno, igual el presente
te da es que es lo único que tienes, es que es lo único que tienes para intentar entender el presente, conocer bien el pasado. Y eso se nos olvida en la clase política, se le olvida a los economistas, se les olvida también en la medicina. Claro, tú si conoces un poco la historia del siglo XX en Europa, pues ciertas cosas que pasan luego no te pueden sorprender, no quiero decir que se repita, pero no te pueden sorprender por lo menos. Entonces, claro, yo busco, me cuesta. Claro, yo hago mucha labor de investigación en todos los sentidos. En un sentido más histórico de buscar documentación y en uno más cotidiano, ¿no? De elementos que son muy cotidianos, pero que yo creo que son importantes para entender una época, ¿no? Porque lo que no quiero es que no quiero llevar al lector al pasado a través de fechas y nombres, ¿no? No quiero explicarle, pues, que está en el siglo XIX, en la época de los Borbones, que el reinado está, tal. Eso no lo quiero hacer, pero sí a través de otros detalles más sutiles, hacerle ver que está en otra época y que entienda, claro, es un tema, por ejemplo, un tema que es clave es la religión. O sea, simplemente poniendo detalles de temas de cómo vive la gente la fe en el siglo XVIII-XIX, puedes entender lo separado que está de la actualidad, o la comida. A mí me encanta el tema de la comida y del vino, porque te sitúa muy bien, ves la clara diferencia, y sobre todo las diferencias sociales, que es algo que yo creo que se nos pasa mucho no nos damos cuenta realmente de que la gran diferencia con otras épocas es el que no había ascensor social. Es que si tú naces campesino aquí, es que vas a ser campesino. No, pero si... Que no te montes películas, que es que vas a ser campesino. O sea, no, pero si tienes una... Que sí, que tú lo que tú quieras, pero que no. Y la única manera de ascender socialmente, pues es a través de la guerra, a través de empezar un negocio y que no tu generación, sino que la siguiente, pues al final la tercera generación consiga... Pero es algo tan difícil en esta época, que la gran diferencia con nuestro tiempo es la diferencia social. O sea, que nosotros nunca podríamos hablar con un noble. O sea, que no vas a hablar con él. O sea, que no te vas a tener ni la opción. Entonces, claro, eso, marcarlo mucho también en la novela es clave, pero luego pasa cosas, a mí me pasa que yo hay cosas que no puedo poner, porque si las lee alguien del siglo XXI, le van a chocar. No, le van a crear asco, repulsión. Entonces, claro, hay muchos temas que yo me corto. Yo digo, hombre, si yo quisiera realmente llevar al lector a la Edad Media, por ejemplo, al XIV, claro, lo que le tengo que explicar en algunos detalles es tan desagradable y tan fuerte que no lo puedo hacer, porque lo va a leer y se va a echar para atrás. O sea, me estoy echando yo para atrás casi leyéndolo, o sea, que un lector, y además no se lo va a creer. Se va a pensar que es una exageración del autor. Entonces, claro, también tienes que hacer como un filtro, ¿no? Y ver qué puedes poner, o cómo lo puedes poner, para que también alguien del 21 lo entienda. Entonces, claro, yo tengo muy en cuenta siempre al lector, y yo me pongo en los casos más extremos del lector, ¿no? Claro, yo digo, vale, yo lo entiendo, pero claro, lo entenderá alguien que sea un poco más que yo en ciertos detalles, pues bueno, vamos a ver cómo lo explicamos. Entonces, claro, ahí me lleva mucho trabajo como trasladar todo eso al lector que lo va a leer ahora. Oye, hablabas un poco, ¿no?, de las lecciones de la historia, y ya te hago calentar un poco para la mesa redonda que viene después. Calentamos. ¿La novela histórica sirve también para enseñar historia o tenemos que tener un poco de cuidado con eso? Bueno, sirve yo creo que para despertar interés, ¿no? Para despertar interés por un personaje, por una época, por un pasaje, por una ciudad, pero luego no es la manera adecuada de aprender historia. Aprender historia, pues tienes ensayos, puedes viajar, que yo creo que es la mejor manera, siempre para todo, la mejor manera siempre es viajar. Puedes ir a un museo, que también lo recomendaría. La novela histórica creo que te puede abrir la mente y ponerte luz en un personaje, en un pasaje histórico que no conocías, ¿no? Y dices, ¿y esto será así? Bueno, pues ahora te toca a ti informarte. Hace una primera labor, ¿no? Una primera labor que, ojo, es muy importante, pues por lo que sea, en España la historia nunca se ha explicado bien, ¿no? Entonces, sí que hace un primer avance, ¿no? Coloca una primera pica para que la gente pueda interesarse por la historia, pero no es la manera adecuada porque es ficción, y además habrá autores que lo hagan mejor que otros, unos que den más importancia a la parte histórica que otros, entonces no es lo adecuado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, y si no, ¿cómo lo hace? Porque claro, luego tienes que dar el salto a los ensayos, y ahora, gracias a Dios, hay ensayos muy buenos, pero hasta hace poco no.
Entonces, claro, ahí ya, claro, hace falta también que en no ficción haya, que las hay, libros que te resuelvan, que te den esa información, ¿no? Y luego ya, si quieres más, pues ya te vas a estudios académicos, claro, o incluso puedes estudiar una carrera o unos cursos, ¿de acuerdo? Entonces, es un primer inicio, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que es ficción, porque, bueno, es que incluso la historia, yo siempre lo digo, la historia es ficción, o sea, la ha escrito alguien, ojo, además, los reyes escribían muchas historias, por algo lo hacían, porque saben del poder que tiene la historia, que es algo que también se nos olvida a veces lo poderosa que es. Lo poderosa que es también porque están las emociones ahí dentro. Sí, y porque somos lo que somos por la historia. O sea, ¿por qué sois tinerfeños y estáis? Pues porque tenéis una historia aquí, y si no seríais como yo de Zaragoza. O sea, claro. No hay más opciones. No hay más opciones. Solo se puede ser de Zaragoza o de lo que queráis. No, pero partiendo siempre de Zaragoza. No, pero es así, al final eres como eres por la historia que hay detrás, ¿no? Y si no tienes una historia detrás, te la buscas, ¿no? Y te haces de un lugar y intentas... Claro, yo lo que veo muy bien es que la gente de su territorio conozca muy bien su territorio. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que sepa por qué es de aquí, ¿no? Y, o sea, si ha nacido aquí, si su familia es de aquí, o si viene aquí, pues tiene que conocer la historia primero de aquí, luego de donde quieras, ¿no? Pero tiene que saber el suelo que pisa, tiene que saber quién ha hecho el edificio, tiene que conocerla, ¿no? Y yo creo que eso realmente es fundamental también. Oye, y siguiendo hablando de historia, la guerra de independencia, que tiene un papel fundamental en la novela, y que yo creo que también en tu línea de buscar otra mirada, pues no va a ser la guerra de independencia que nos han contado muchas veces hasta aquí. Es una guerra de la independencia también con muchos matices en tu novela. Claro, la guerra de independencia es muy curiosa, ¿no? Es un detalle muy curioso. Yo me acuerdo, yo siempre lo cuento, tengo muchos amigos ingleses por circunstancias, además son la mayoría profesores de universidad en Inglaterra, y nada, me acuerdo una vez hablando, pues salió el tema de la guerra de independencia, ¿no? La guerra de independencia, porque no sé qué, no sé cuántas, y uno de ellos, Nick, se llama, un tío alto, se me queda mirando así, ¿la guerra de qué? Digo, la guerra de independencia. Y me dice, ¿de quién os habéis independizado vosotros? Y digo, hombre, pues cuando Napoleón viene y no sé qué, no sé cuántas, me mira así con su cara de inglés, su cara rara de inglés, y me dice, la guerra peninsular. Y digo, bueno, no sé, la guerra de independencia, Francia, me dice, o sea, Wellington. Y digo, sí, me dice, o sea, cuando Wellington vence a los franceses, digo, hombre, algo haríamos los españoles. Me dice, no. No. Y digo, hombre, o sea, los sitios de Zaragoza, me dice, los sitios de Zaragoza. Zaragoza es muy grande, ¿no? Digo, los sitios, un asedio, y digo, hombre, pues la primera vez que hay guerra de guerrillas, que se resiste una ciudad y que Napoleón no puede entrar por primera vez en una ciudad. Dice, no lo sé, por eso. Entonces, claro, diferentes formas, ¿no? de ver desde el punto de vista la historia. Entonces yo creo que la Gran Independencia es compleja, y yo la quería mostrar desde el punto de vista del pueblo de Madrid, ¿no? De cómo está como engañado, ¿no? Vosotros pensar que no es normal, ¿no? No es normal que empiece a entrar un ejército invasor, que es un ejército invasor, que sí, que va hacia Portugal, lo que vosotros queráis, pero que el objetivo es, claro, el objetivo es tomar España de una manera casi por aclamación, ¿no? Estamos aquí, ya está, España es nuestra. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que nadie reaccione? Ya sé que teníamos los reyes que teníamos, pero también hay que empezar a leer la información y ver cómo la prensa... Siempre la prensa. No decía nada. Siempre la prensa. La prensa ya está ahí ocultando. Cómo de repente suben las obras de teatro en Madrid. Hay muchísimo teatro. Sería como si hubiera ahora mucho cine, curiosamente, ¿no? Está el pueblo entretenido. O fútbol. Hacen el mayor carnaval de la historia de Madrid, lo hacen en el 8, para que la gente esté entretenida. Siguen llegando noticias, oye, que parece que los franceses por allí, por el norte, por Vitoria y por Tirol, nos están asentando. No pasa nada, seguimos aquí tranquilamente. Y no se da cuenta nadie en la capital hasta que los franceses están a las puertas, ¿no? En Muret para entrar. Entonces, claro, es una guerra moderna. Napoleón, bueno, yo os tengo que decir, Napoleón a mí me parece uno de los mayores genocidas y dictadores que ha habido en la historia de la humanidad, y luego se le hizo una limpieza y se le sacó muchísimo esplendor, pero otro pensar que Napoleón es un personaje detestable, que además corrompe todos los ideales es un hijo de la Revolución Francesa, y corrompe todos los ideales, y que lleva a Europa a una guerra mundial.
lleva a Europa a una guerra mundial, masacra a varias generaciones de franceses, ocupa a todos los países que puede ocupar y más, los expolia de una manera que ni siquiera hace Hitler, expolia todo lo que necesita, y luego, cuando muere en Francia, pues queda un personaje normal, pero luego, claro, luego Francia lo recupera. En un momento dado que necesita una unidad nacional, recupera el personaje de Napoleón, y ahora tú vas a París y Napoleón parece que, bueno, pues eso es muy cuestionable. Es muy cuestionable, es un personaje terrible, y lo que hace en España es terrible. Bueno, en España y en otros países, ¿no? Entonces, claro, yo también quería mostrar ese lado, ¿no? Ese lado de sin ningún tapujo, mostrar cómo es realmente la ocupación francesa. Pensar que en el Espuelo de Arte, que hay sobre todo en Andalucía, pero bueno, también en mi mismo pueblo, los franceses ya habían mandado antes de la Guerra de Independencia, del inicio de la invasión, agentes para que localizaran las obras de arte que se querían llevar. O sea, quiero decir, es algo premeditado. No es que un mariscal se encapriche de 4 o 5 murillos, no, es algo premeditado. Y vienen con catálogos sabiendo lo que hay en cada lugar y lo que quieren coger. O sea, es vosotros pensar todo lo que expolia Napoleón en Egipto, por ejemplo. Claro, es decir, que es algo intencionado y va unido a una idea política de supremacía, ¿no? De que lo importante es Francia. Es una idea que luego se repite en el siglo XX. La gran independencia, claro, estamos en el inicio de la época contemporánea, es muy precursora de lo que va a suceder después, y Napoleón es un personaje que luego se repite. Entonces, claro, yo quería mostrar esa guerra bastante, sobre todo, bastante avanzada. Es Napoleón hace muchos avances militares, pero también de estrategia y de concepción de lo que tiene que ser la política y el imperio. Y entonces eso yo quería que se viera reflejado en la guerra más que lo que son las escaramuzas, los sitios y eso. Entonces es una visión de la gran independencia distinta. Yo no sé vosotros, yo me podría quedar escuchando a Luis toda la mañana, pero es verdad que ya se nos va acabando el tiempo, que yo tengo todavía preguntas en la cartera, pero ya va siendo el tiempo también de que el público, que ha estado muy atento, la verdad que se ha portado bien, sí. se ha portado bien, si tiene alguna pregunta la vaya lanzando, si no, seguimos un ratito tuyo. Público, ¿alguna pregunta que tengáis para Luis? Luego no os quejéis si perdéis la oportunidad, por allí. A mí me entra la curiosidad, yo que me la he leído, estas cosas que dices que no puedes contar porque el lector se horrorizaría, en esta novela que hay tanto de medicina y tecnología, danos una pista, contanos algo que no has querido meter. Insinuado, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, bueno, tú lo has leído, claro, el tema de la medicina es muy gore, la medicina del siglo XVIII-XIX pues es muy salvaje, ¿no? Pero claro, el tema ya de las embarazadas es una auténtica pasada, ¿no? Vosotros pensar que, claro, ¿cómo avanzas en el estudio del embarazo? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo estudias en los 9 meses de gestación? Necesitas verlo. ¿Cómo lo ves? Yo no quiero decir que fuera así, ¿no? Pero vosotros pensar que en Inglaterra, el rey de Inglaterra tiene que aumentar las penas por asesinar a embarazadas. No quiero decir, pero eso es un hecho, ¿no? Que se tiene que aumentar las penas porque había muchas mujeres embarazadas que aparecían asesinadas. Pues parece que hay algún hilo, ¿no? Hay de conexión, y si vais a pensarlo, es que claro, ¿qué haces? ¿Esperas a que una mujer desgraciadamente fallezca en el mes 7 de gestación para entonces poder estudiarla anatómicamente? La familia no va a querer, en casi ningún caso, ¿no? A ver cómo ha muerto, pues ha muerto de una manera muy agresiva, no te sirve el cuerpo para estudiarla anatómicamente. Entonces, claro, en esa época de la medicina es muy... no es cruel, bueno, son los tiempos, claro, ahora lo juzgamos con nuestra visión, entonces todo va a quedar mal, ¿no? Pero entonces, claro, yo ahí me contuve mucho, yo insinúo cosas, muchas vienen del mundo anglosajón, tanto Inglaterra como Estados Unidos, pero yo en la medicina me contuve mucho, en las operaciones, pues claro, intenté ser lo más limpio, difícil en la época ser limpio, pero bueno, lo más limpito posible y que el lector no sintiera presión al leer cómo es una operación, cómo te cortan una pierna poniéndose encima tuyo, sujetado entre varias personas. O sea, porque claro,
yo leía, vosotros pensáis que en Estados Unidos, claro, la verdad es que las historias más gores venían de Estados Unidos. Pero claro, había uno de los cirujanos más famosos de esa época, que es un pelín posterior a la novela, pero yo lo utilizo, claro, llevaba el cuchillo con el que hacía las amputaciones y hacía una muesca en el pomo con cada amputación que hacía, ¿no? Y su mayor virtud era lo rápido que era. Entonces lo ponían ahí, ¡clash! ¿No? Y además era ambidiestro, entonces jugaba ahí, se cambiaba, ¡clash, clash! Entonces, claro, tú estaba con una persona enferma, ¿no? Entonces, claro, yo me intenté contener, ¿no? Bastante. Pero claro, alguna cosa tenía que salir. Entonces, más que nada, insinué cosas, sobre todo con el tema de los embarazos, que me parecían muy salvajes, pero claro, dices, claro, si quieres avanzar, pues claro, es que tienes que ver cómo es eso por dentro. Porque si no, no sabes ¿no? Y si ha salido mal un embarazo, pues habría que ver dónde estaba, no sé. Entonces, en este tema de la medicina yo me contuve muchísimo, porque las historias eran bastante desagradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero tengo otras novelas donde son más bélicas, donde lo mismo, si realmente pones cómo es una batalla medieval, o sea, es que, no sé, imaginaos lo peor, ¿no? O determinados castigos, ¿no? Entonces, claro, además que no es necesario, ¿no? Porque con poner algún apunte ya está, ¿no? Ya te es la idea, porque el contraste con la actualidad es tan salvaje que ya está. Entonces, aquí en este caso yo me controlé, pero insinuó muchas cosas. Hay que saber leerlas, entre líneas, ¿no? Sobre todo, digo, con el tema de los embarazos. ¿Más preguntas? A mí me gustaría conocer cómo llegas tú al género, cómo te conviertes en escritor de novela histórica, si ya desde que tienes el ansia de escribir ya pensabas en contar novelas que transcurrieran un periodo histórico, o cómo terminas derivando hacia el género. Yo siempre quería escribir, ¿no? Yo tengo una novela escrita con 13 años, 400 páginas, ¿eh? Novela negra. Escrita a máquina de escribir electrónica, que en ese momento era lo más. Ahí, entonces yo siempre quería escribir, ¿no? Luego también escribía poesía cuando era más joven, para ligar, como decía Chani. Pero luego a mí realmente siempre me ha interesado la historia y el patrimonio. O sea, a mí realmente lo que más me interesa es el patrimonio, ¿no? Mi campo de especialización son edificios antiguos, palacios, castillos, ¿no? Todo lo que sea arquitectura medieval, 16. Luego sí que me interesa mucho también la pintura del 19 y 20, y he hecho muchas catalogaciones de arte, ahora ya no, pero catalogaciones de arte del 20 sí que he hecho, y para que ya no creo que haga más, pero sí que he hecho bastantes, ¿no? Con artistas importantes. Entonces a mí me gusta mucho el tema del arte, del patrimonio, pero claro, yo soy ingeniero. Estudio ingeniería, trabajé de ingeniero, pero por circunstancias, porque bueno, se me daba muy bien la física y la química, entonces parecía como lo lógico estudiar ingeniería, y además un trabajo seguro, ¿no? Por lo menos en la época, ahora ya no lo sé. Y todo muy bien, ¿no? Mi madre muy contenta, el chico nos ha salido ingeniero, pero yo lo tenía bastante claro. Entonces la idea mía era, pues vale, una vez que terminé la carrera de ingeniería, lo que empecé fue la carrera de historia, pero precisamente porque yo lo que quería tener era una formación para escribir novela histórica. Yo me planifico mucho las cosas. Entonces mi idea era esa, empecé la carrera de historia, hice la carrera de historia, luego un máster en investigación, pero todo pensado en escribir novela histórica, porque yo creía que era lo adecuado, pero vamos, eso es mi opinión, vamos, por supuesto. Pero como también me gustaba y quería hacer la carrera, además yo cuando empecé la carrera no me iba a especializar en medieval, yo me quería especializar en pintura del siglo XIX y XX. Pero bueno, al final empecé a interesarme la historia medieval y terminé especializado en medieval, pero yo sí quería tener una base, porque por eso me gusta mucho investigar, me siento cómodo, porque me he preparado para ello, ¿no? Entonces, pero luego también la ingeniería me sirve para otras cosas, también para partes de las novelas, entiendo ciertas cosas de una manera bastante lógica, si tengo que hablar de construcciones, de máquinas, pues me siento cómodo. Entonces, pero sí, la idea desde siempre era escribir, ¿no? Podría haber empezado mucho antes, pero bueno, yo creo que se ha hecho así, o sea que ya está hecho, no ha ido mal por ahora. Además, eres un poco artista del Renacimiento, ¿eh? Bueno, me gustan cosas, voy dejando cosas. Antes, por ejemplo, hacía fotografía, ahora ya fotografía no hago, pero hubo un momento que compaginé literatura con fotografía cuando estaba empezando en ambas,
y de hecho me iba mejor con la fotografía, las cosas como son, pero llegó un momento en que tuve que decidir si seguía por la fotografía o seguía por la literatura, y entonces seguí por la literatura, pero justo en ese momento estaba haciendo mucha exposición de fotografía, pero ahora ya no tengo tiempo, entonces voy abandonando cosas, abandoné la ingeniería, después de haber hecho la carrera, en fin, abandoné la fotografía, después de haber hecho mucha fotografía, he abandonado otras cosas, por ejemplo, pues ya la gestión un poco de los castillos ya no la hago yo, entonces ahora realmente estoy solo enfocado en la literatura y en mi hija. que nos gusta bastante. ¿Más preguntas? Te quería preguntar sobre el tema del ajedrez. ¿Qué es lo que te atrae del ajedrez y por qué has elegido el ajedrez como próximo tema? Y ¿qué opinaste o qué te sugirió cuando viste, si no has visto, la de Gambito de Dama? Sí. Como hablabas de los temas, etcétera, pues... Sí. A mí, yo de pequeño quería ser jugador de ajedrez, me gustaba. Lo que pasa es que vivía en un pueblo muy pequeño y no tenía con quién jugar al ajedrez. Era un trauma, tenía que esperar a que viniera mi tío los fines de semana que venía y jugar al ajedrez con él. Entonces le pedí que, me acuerdo, insistí mucho en que me regalaran un ajedrez electrónico. Tenía un ajedrez electrónico que ya podía jugar solo yo con el ajedrez electrónico y de pequeño se me daba muy bien jugar al ajedrez, participaba en varios torneos, pero luego lo dejé. Pero el ajedrez siempre me ha parecido un juego, me ha traído, ¿no? El juego en sí, y es muy novelesco, muy cinematográfico, ¿no? Pero el ajedrez siempre se ha centrado mucho en la Guerra Fría, ¿no? Rusia lo cogió como una manera de demostrar su superioridad frente a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos aceptó el envite, ¿no? Y fueron a una guerra, ¿no? Como conocéis, por el mundo del ajedrez. Luego, el ajedrez se le ha puesto a luchar contra la tecnología, que es una cosa curiosa, ¿no? La lucha entre el hombre y la máquina se juega en un tablero de ajedrez. Es curioso, ¿no? Como el ajedrez, que es un invento de hace más de 1000 años, pues sea totalmente actual. Yo creo que es un caso único, ¿no? Ningún juego, yo creo que no hay nada que tan antiguo que sea tan actual, porque es que ahora realmente el ajedrez está viviendo un auge. Además, claro, a mí lo que me interesa del ajedrez era que, a mí sinceramente siempre me ha parecido lento, un juego lento, ¿no? Pues un poco como comentamos ahora con la literatura, el lector, pues el jugador de ajedrez moderno, actual, no puede estar un día o 2 días jugando una partida de ajedrez, ni puede verla por televisión, no la va a seguir, ¿no? Entonces, claro, está proliferando el ajedrez rápido, ¿no? Incluso el ultra rápido, ¿no? Que, joder, pues yo le veo todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Esa evolución del ajedrez actual, ya hubo una evolución así en el siglo XV, ¿no? Entonces, ahí me interesaba ver cómo el ajedrez, pues claro, porque se ha durado tanto es porque se ha ido adaptando. El ajedrez no nace con las reglas actuales, nace con otras reglas, ¿no? Pero se va actualizando, ¿no? Entonces me interesa también porque el ajedrez, hay niños que desde muy pequeños entienden el ajedrez, ¿no? Es un poco como la música y como las matemáticas, ¿no? Entonces casi es como un lenguaje, ¿no? Es como un lenguaje que hay gente que tiene mucha habilidad para entender ese lenguaje, que parece que es un lenguaje que esté ahí. No que nosotros hayamos descubierto y creado las reglas del ajedrez, sino que el ajedrez estaba ahí y nosotros lo que hemos hecho es realmente descubrirlo, que es lo que parece que pasa con las matemáticas y la música. Nosotros no hemos inventado la música ni las matemáticas, están ahí, están en la naturaleza. Nosotros lo que hemos hecho es descubrirla y estamos descubriendo la ley. Se descubre la ley de tal, descubrimos cosas, ¿no? Pues con el ajedrez realmente lo que vamos es descubriendo movimientos, descubriendo... Esa es un poco la idea, ¿eh? Y entonces ahí yo vi que había una novela, ¿no? Que había una novela. Y sobre todo ya la vi definitivamente cuando vi que ese gran cambio último que hay en el ajedrez moderno ocurre en España. Y además en el reinado de los reyes católicos. O sea, todo cuadraba muy bien, sinceramente. Por eso tenemos muy buenas expectativas con la novela, porque parece muy redonda, cómo encaja todo de bien. Y además el ajedrez también se ha puesto de moda por Gambito de Dama, que la serie me encanta, y la actriz me encanta. Pero es que el ajedrez ya estaba cogiendo auge, y con el confinamiento ha cogido muchísimo auge, porque las partidas online rápidas lo han cambiado todo. Y ahora puedes jugar contra el campeón del mundo online. O sea, y hay un montón de páginas donde juegan entre sí. Entonces, claro, eso está revolucionando el ajedrez y se está utilizando para el aprendizaje de los niños, porque el ajedrez es muy poderoso. Te digo, es el único juego que ha aguantado tanto tiempo, ¿no? Y que es tan actual. O sea, ahora el ajedrez rápido está de moda. Es que el ajedrez es un juego que en teoría descubren los indios hace más de 1000 años, ¿no? En la India. Entonces es curioso cómo se va adaptando, cómo si hay que cambiar una figura se cambia, si hay que cambiar un movimiento se corrige, En un momento dado se pensó en ampliar el tablero, luego se decidió que no. O sea, el ajedrez tiene algo de mágico, ¿no? Entonces yo quería un poco
buscar un tema, entonces el tema del ajedrez, yo investigo, veo si hay tema realmente para una novela, qué época, en este caso siglo XV, porque podría ser otra época, podría haber sido siglo XIII, cuando el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, podría haber sido cuando el Islam lo trae al cristianismo, porque claro, ahí también hay cambios en el ajedrez, pero al final es el XV, pero claro, eso es después de bastante investigación detrás para encontrar de que sí, hay un tema, además un reinado muy potente como son los reyes católicos, bueno, hay elementos para ello. Bueno, ya os ha creado expectación para la próxima novela. O sea, Está todo pensado, todo ya pensado. está todo pensado. Bueno, pues con este avance de la próxima novela, que supongo que será el año que viene, En febrero, sí. en febrero, pues Sí, la termino hoy. Contad en marzo, entonces. Vamos a terminar esta interesante presentación. Gracias, Luis, como Gracias. siempre. Y os digo que viene una mesa redonda muy interesante después. No os vayáis y acercaros a que os firme el autor la novela, que ya veis que merece la pena. Muchas gracias.